Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Soy Susana Espinosa, directora del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Abremate, y estamos acá porque estamos en la segunda jornada del Festival Internacional Escalatrónica, que organiza ese centro que depende de la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Democratización Científica de la Universidad, en conjunto con el Departamento de Humanidades y Artes y en especial de la licenciatura en Audiovisión. Así que como hoy tenemos mayoría de público de esa carrera, y agradezco a la cátedra de los profesores que aquí han venido con sus alumnos, esto sería una especie de clase abierta, lo cual nos da una gran alegría tanto a los disertantes como a nosotros, porque es la mejor forma de transmitir conocimiento, ¿verdad?, compartiendo reflexiones como las que hoy en la tarde vamos a tener y que esperamos después tener algún tipo de devolución, de diálogo, de encuentro con ustedes. Y luego de ese momento cerraremos como una fiesta, una performance a cargo de un gran artista argentino de la Universidad Nacional del Litoral, Damián Rodríguez, que va a presentar su performance Gags, y de la cual también vamos a charlar un ratito al final de ella. Quiero decirles que este festival está hecho en conjunto y con el auspicio del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que nos ha dado por primera vez su apoyo, también su subsidio, y que ha generado un convenio con la Universidad Nacional de Lanús para que el cine Tita Merelo, que tenemos allá en la entrada, todos ustedes conocen, se convierta en sala Mercosur, lo mismo que el Festival Escalatrónica. Es decir, que ya trascendimos nuestros límites institucionales para compartirlo de ahora en más con esta institución. Tenemos también el apoyo de muchas otras instituciones, no sé si les han dado programa al llegar, si no, al retirarse pueden tomarlo y ver la cantidad enorme de actividades que tendremos de aquí al viernes que viene en distintos ámbitos. En el Cine Tita Merelo, todos los mediodías proyectando audiovisuales experimentales, así que por ahí, si tienen clase y a la hora de almuerzo, se compran un sanguchito, se lo comen rápido y se van al Tita Merelo a ver esas proyecciones que duran más o menos 45 minutos, de 1 a 2 menos cuarto, todos los días en el Cine Tita Merelo a partir de la semana que viene. Pero entre hoy y mañana es un día muy intenso de actividades aquí, en esta sala. Tenemos performance todas las noches allá en Abremate, tenemos talleres, tenemos conferencias, tenemos más mesas redondas, tenemos clases abiertas de distintas universidades. Así que, gente, están invitados a todo eso. Pero yo quiero darles ahora la bienvenida. Muchísimas gracias por estar. Cristina Ambrosini, Pablo Méndez, Juan Donati, sí, por favor un aplauso para ellos, para recibirlos. Bueno, como ya sabrán, esta es una mesa que va a reflexionar sobre el fundamento de nuestro festival, que es humano-poshumano. ¿Qué quiere decir humano-poshumano? Quiere decir que en la realidad en la que estamos, donde la tecnología creada por el hombre aparentemente podría dominar al hombre, o no, ya veremos. Están buenas estas jornadas para reflexionar qué hacemos con esta cuestión que nos puede llevar al poshumanismo. Así que esta mesa, desde un lugar filosófico, se titula Hacia una búsqueda filosófica en tiempos de poshumanidad. Le vamos a dar la palabra en primera instancia a Cristina Ambrosini. Voy a leer un currículum muy breve de ella, quien es doctora de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en el área de filosofía, docente investigadora de la UBA, profesora titular en la materia Historia de la Filosofía Contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús y en distintos cursos sobre ética en carrera de grado. Es ex becaria de la UBA y del CONICET, integrante de distintas investigaciones y directora de la maestría en epistemología
aquí en la universidad. El título de su charla es Las críticas de Javier Echeverría al poshumanismo y al transhumanismo y su propuesta del tecnohumanismo. Presenta a su vez el libro de Echeverría llamado Tecnopersonas, cómo el mundo digital modificó nuestras vidas. Te escuchamos, Cristina. Bueno, muchas gracias entonces por venir a esta charla. Vamos a avanzar entonces. Lo que decía Susana, el libro de Javier Echeverría, que ahora después lo vamos a mostrar en uno de los diapositivas, es un libro que se publicó en Europa, en España, en el 2020, en plena pandemia, y que se reedita acá en Argentina, en Buenos Aires, en la editorial, editorial Grama, para difusión en Latinoamérica. Javier Echeverría es un filósofo vasco, es un epistemólogo, es matemático, se dedicó toda la vida a la filosofía de la ciencia, y en este libro está en coautoría con una discípula, una chica que, Lola Almendros, que en el momento en que estaban compilando este libro todavía no era doctora. Es un encuentro generacional. Vamos a ver que hay ideas impregnadas del feminismo también, con las que coincide también Echeverría, y entonces, digamos, es un ensamble entre dos generaciones, pero que resulta muy fructífera, sobre todo por la actualidad de los temas que se tocan. Bueno, entonces vemos que, esto es lo que yo les decía respecto del libro, que siendo Javier Echeverría un filósofo consagrado, recurre al encuentro con una discípula, una persona joven, una persona que vive ya en la generación digital, como nativa digital, ¿no? Así que, bueno, este libro es el resultado de ideas de Javier Echeverría desde los años 70, donde él el concepto de tecno lo asoció a la tecnociencia. Es decir, el concepto con el que él fue conocido como epistemólogo fue el concepto de tecnociencia, cambiar el concepto de ciencia, que venía ya con una impronta, una imagen de la ciencia decimonónica, de la ciencia positivista o de la ciencia de lo que llamamos el pensamiento racionalista, a poder caracterizar otro modo de hacer ciencia, que es la praxis actual de la empresa tecnocientífica. Él ya eso lo detectó en los años 70 y él cuenta que esto no fue producto de una elaboración teórica, sino que fue el producto de ser gestor en ciencia, de ser gestor en la Universidad de Navarra, en el País Vasco, en Madrid, en los institutos de investigación, en la Unión Europea, también en Latinoamérica, de participar de la empresa tecnocientífica. Y entonces ahí tenemos una visión distinta de qué es lo científico hoy en día. Bueno, respecto al tema del humanismo, no está esto en Javier Echeverría, el oxímoron naturaleza humana. Un oxímoron es un concepto hecho de figuras antagónicas, ¿no? Decir naturaleza y decir humano, para los autores que vamos a ver es un contrasentido, porque sería admitir lo contrario de que, hay una naturaleza humana, hay una sustancia humana, hay una esencia de lo humano. Aquí, en estas posiciones que llamamos poshumanismo, transhumanismo, y también coincidiría en esto Echeverría, no hay una naturaleza de lo humano, sino que lo humano es plástico, lo humano es híbrido.
lo humano siempre es mezcla con el lenguaje, con la cultura. Es más, hasta incluso podrían decir que también la fisis, la naturaleza, es plástica. También hay modificaciones sobre la naturaleza, hay innovaciones en la naturaleza que cambian el modo de ser, así como mucho más cambia el modo de ser de lo humano. Entonces, todos estos planteos acerca de la humanidad renuncian de plano a la idea de que hay algo que sea lo humano o que la humanidad es algo. No, la humanidad en términos, por ejemplo, de las visiones cercanas a Donna Haraway, es antropoplástica, es plástica, es todo el tiempo está en modificaciones, ¿no? Entonces, en principio esto, la idea de que no hay una naturaleza humana para preservar atrás del humanismo, ¿no? Que el humanismo, en el término del humanismo del Renacimiento, esta visión moderna del humanismo que trata de encontrar la naturaleza de lo humano, es algo que ya hoy en día está como superado, como problema filosófico. Entonces, en principio, de construir la idea de que hay una naturaleza humana. Y entonces, una de las posiciones, que es la de Donna Haraway, que estos autores identifican como poshumanismo, tiene que ver con el manifiesto Cyborg, de el encuentro entre lo humano y lo tecnológico, lo producido por la tecnología, ¿no? El encuentro que entonces la idea de que el cyborg es algo híbrido, es una mezcla, es un encuentro entre especies distintas. Entonces, todo el manifiesto Cyborg trata de entender, comprender nuestros modos de vivir lo humano ya en el imperio de este mundo cyborg. Donna Haraway es una feminista que critica la sociedad patriarcal y la sociedad de los conceptos de lo humano como algo fijo para revisar las aristas de esta cultura cyborg. Bueno, entonces se cuestiona la polaridad, ¿no? En esta idea de lo poshumano. Se cuestiona la polaridad entre lo natural y lo artificial, entre lo animal y lo humano, entre lo viviente y las producciones biotecnológicas. Como afirma Donna Haraway, hay una frontera ambigua entre realidad y ficción en la cultura cyborg, porque todo es posible, incluso la ficción más fantasiosa puede ser real. Porque esto nos sustrae, dice, de las imágenes establecidas. La ciencia ficción está llena de cyborgs, la medicina contemporánea está llena de cyborgs, de quimeras. Quimera es otra palabra para decir este encuentro entre especies distintas. Por ejemplo, todo lo transgénico es una quimera, pero también hay cosas transgénicas en lo humano. Por ejemplo, la implantación de partes de animales en el cuerpo humano para mejorar, por ejemplo, el funcionamiento de una válvula, no sé, del corazón o de cosas por el estilo. Entonces, dice ella, la biopolítica de Michel Foucault es una flácida premonición en términos de la cultura cyborg. Es decir, la cultura cyborg como que rompe los límites incluso de nuestra imaginación. Bueno, todo el planteo de Donna Haraway está identificada como algo que tiene que ver con esto de revisar ya lo humano en el encuentro con otras especies, lo transgénico, como algo que ya está incorporado a la realidad. Bueno, el transhumanismo, en el caso de Javier Echeverría y Lola Almendros, está identificado con este autor,
no sé cómo se dice, porque es israelí, pero si lo leemos tal cual es Yuval Noah Harari. ¿No? Harari es un hombre joven, fíjense, es de 1976, pero es un bestseller de enorme difusión y es como una especie de gurú de esto que se llama el transhumanismo. Y si bien estos autores en este libro, con Donna Haraway y con el posthumanismo, le reconocen méritos de haber podido desestructurar la imagen del sujeto moderno para poder pensar las mutaciones de lo humano en la cultura cyborg, con estos autores no son complacientes. En realidad están en contra completamente, sobre todo de la ideología que sostienen desde esta idea de lo transhumano. Bueno, acá están 3 de los libros que son grandes bestsellers y que han tenido enorme influencia en estos últimos años, que es el libro Sapiens, de animales a dioses, Homo Deus, breve historia del mañana y 21 lecciones para el siglo XXI. Bueno, no podríamos ahora entrar en todas estas cuestiones, pero tiene que ver con la introducción de que lo humano, tal como lo conocemos, va a ser superado por el encuentro entre la robótica y la inteligencia artificial. Es decir, alientan todas estas fantasías, que más que futurología sería como una especie de fantasía prometedora para algunas mentes, de que la superación de las capacidades humanas va a venir del encuentro con lo robótico, porque lo robótico nos libera de las limitaciones de lo orgánico, ¿no? Entonces, se podrían correr muchos límites en la medida en que se pudiera mecanizar partes por ejemplo, del cuerpo humano, ¿no? Entonces, el poshumanismo vislumbra en el mejoramiento de la especie humana a partir del desarrollo de robots que superan las limitaciones actuales. Por ejemplo, Hans Moravec, que es un autor norteamericano, en 1986 anticipó la aparición de robots que en 10 años superarían la inteligencia humana. Bueno, todavía no ocurrió, o sea que es una ilusión defraudada, pero alentó el aporte de subsidios y muchos capitales atrás de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy en día sí es más conocido para nosotros, que es la inteligencia artificial. Es decir, poder lograr a través de la inteligencia artificial superar las limitaciones de la inteligencia humana. Y si a eso le sumamos la prolongación de la vida, de esta vida, que sería una vida no ligada a los avatares y al encuentro con la muerte, porque sería como un modo de evadir la muerte, la vida tendría una prolongación mucho más larga, es decir, la vida de lo que sería lo humano superaría muchas limitaciones, como por ejemplo la condición mortal del cuerpo. Bueno, estos enfoques critican fuertemente a esta ideología, que tiene así como extravíos religiosos incluso, ¿no? No así con la idea del poshumanismo, que entienden que es una categoría que, si bien fue una moda, sirvió para poder criticar y poder pensar la modernidad. Bueno, estos prefijos post, trans, tecno, que es el que proponen ellos, son categorías de análisis, son modos de nombrar, son neologismos, pero que servirían para mostrar la posibilidad de vislumbrar nuevas realidades, ¿no? El prefijo tecno, para nombrar el tecnohumanismo, tiene varias ventajas sobre los prefijos post y trans para estos autores.
Estos prefijos son matrices conceptuales potencialmente innovadoras, ¿no? O sea, de lo que se piensa es la innovación de lo humano, cómo las tecnologías, el mundo digital, lo que llama Javier Echeverría el tercer entorno, que es el entorno digital, todo lo que vivimos, en tanto somos parte del tercer entorno, bueno, en este caso, estas innovaciones, lo que ellos dicen es que tienen un muy fuerte poder destructivo. Es decir, la innovación introduce novedades que pueden ser buenas, pero destruye lo anterior. Entonces, la idea de innovación no es una idea bien pensante acerca de la innovación, sino que la innovación tiene una doble cara, ¿no? Es decir, hay que pensarla siempre desde esta capacidad de destruir lo vigente para construir otra cosa. Pero ahí hay que aplicar entonces la mirada crítica y ver qué es lo que estamos modificando y qué tan ventajoso o desventajoso. Porque lo que dicen, bueno, la innovación en sí misma no es algo bueno, la innovación hay que evaluarla. La bomba atómica fue una innovación tecnológica, pero no fue buena, fue destructiva. Y así es como estas innovaciones pueden destruir formas de vida vigente a la vez que traer novedades, ¿no? Bueno, el concepto tecno como prefijo está desde los años 70 y se le aplicó primero al concepto de ciencia como tecnociencia y después todas las transformaciones que produjo en el tercer entorno, que es el mundo digital, es el mundo de Internet, pero también es el mundo de las nubes sobre las que operamos como tecnopersonas, ¿no? Todas las nubes y las plataformas de las redes que circulan en el tercer entorno, de las plataformas, de los sistemas financieros, de los sistemas económicos y demás. Entonces, todo esto es un producto tecnocientífico en el lenguaje, en las personas, en la naturaleza, en la vida, en la muerte, en los genes, en la política y en la economía, y en todos los ámbitos, entonces, de la cultura. Bueno, ¿a dónde apunta la caracterización de tecnopersonas y por qué las tecnopersonas, desde la condición de ser nosotros, seres humanos, tecnopersonas, en algún aspecto, se puede pensar un tecnohumanismo, ¿no? Y cómo pensar nuestra condición dentro de ese tecnohumanismo y qué tan frágiles son nuestros derechos y cómo tendríamos que operar para que no nos precaricen más los derechos que tenemos, que ya de por sí son bastante precarios y bastante vulnerados, ¿no? Entonces, las tecnopersonas no son caracterizadas dentro de un género, por ejemplo. O sea, uno en tanto tecnopersona no necesariamente tiene que responder a un género. Proponen entonces que no tienen vigencia estas categorías tradicionales entre lo masculino y lo femenino. Históricamente el concepto de persona, que el concepto de persona haya sido sexuado, no quiere decir que tiene que seguir siéndolo, ¿no? Y en el caso de las tecnopersonas colectivas, también se eliminan estas cuestiones de jerarquías o de dicotomías y sobre todo la dicotomía principal entre lo natural y lo artificial. O sea, como hemos visto, ¿no? Son todas dicotomías que se tratan de superar. Entonces, él dice que la tecnopersona no es un modo de ser, sino que son modos de hacer, modos de actuar, modos de estar sobre el mundo. Las diferencias entre las tecnopersonas no son ontológicas, sino axiológicas. O sea, axiológicas quiere decir cómo valoran las cosas. No cómo son, sino cómo valoran el mundo en el que viven y las cosas con las cuales interactúan. Bueno, en esta iniciativa por caracterizar a las tecnopersonas, confronta con lo que él llama los señores de la nube o los señores del aire, que son los dueños
de este tercer entorno, porque el problema del tercer entorno con el que interactuamos es que tiene dueños, y los dueños no son solo los estados. Puede ser que algunos estados tengan propiedad sobre partes del tercer entorno, pero la mayoría son empresas privadas. Y estas empresas privadas tienen más poder que los estados. Entonces, todo esto crea una situación de vulnerabilidad dentro del tercer entorno, ya que ellos caracterizan como neofeudos o señores neofeudales que restituyen formas de lo que se llamó en filosofía la servidumbre voluntaria. Es decir, hay un efecto en el uso del tercer entorno en el que la gente consiente en depositar confiadamente todas sus formas de vida, todos sus datos, todo en este tercer entorno que tiene dueños y que se apropian de todo eso. Y las personas quedan desposeídas del poder sobre esos datos, ¿no? Entonces, gran parte de las críticas y de las propuestas tienen que ver con eso. ¿Qué hacer o cómo enfrentar ese poder omnímodo de los señores de la nube, de estos nuevos señores feudales, pero tecnofeudales, ¿no? Y tecnoseñores, porque ellos mismos ejercen su poder desde este tercer entorno digital, ¿no? Y esta mutación del poder, entonces, fíjense, dice, requiere de la formulación de una nueva agenda política y jurídica a nivel internacional que comprometa a los señores del aire a respetar las reglas de un juego conducente al logro de una sociedad igualitaria y humanista, ¿no? Bueno, aquí podríamos ver el sentido de humanista, ¿por dónde iría? Bueno, yo a lo que me voy a referir del libro es solamente al tema de lo que proponen como extensión de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 al tercer entorno. Es un tema que no está del todo desarrollado, que siguen desarrollándolo en escritos posteriores, pero que para visualizarlo tendría que ver con esto. Bueno, el tema que la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 afecta a los Estados miembros de la ONU y a los territorios bajo su jurisdicción, ¿no? O sea, lo que conocemos como los derechos humanos, de los que seguramente van a hablar mis compañeros, es una construcción histórica que requiere de la presencia de las Naciones Unidas, de los Estados miembros y todo esto, ¿no? Pero el problema es que en el tercer entorno no hay estados, hay redes. Es más, tienen más poder que los estados muchas veces, ¿no? Entonces, algunas de estas redes están bajo la supervisión de algunos estados, pero lo que importa es manifestarse sobre las redes privadas de estos señores del aire, donde hay lo que diríamos en términos contractualistas o modernos, un estado de naturaleza, un estado de precontrato. No hay reglas, o sea, no hay un control. Hay un estado de una simple dinámica de fuerzas, ¿no? Echeverría propone unir el concepto de eterno personas a las relaciones de poder en los dominios de los señores del aire, quienes restituyen formas novedosas de esto que yo les había dicho que es una categoría filosófica, el de servidumbre voluntaria, ¿no? Es decir, que la gente concede ceder su libertad porque le resulta cómodo vivir en un orden preestablecido por un señor que controla sus acciones. En momentos en que los logros de las democracias ceden frente al embate de formas recrudecidas de neofeudalismo. El concepto de servidumbre voluntaria es del siglo XVI, el 1500 y algo, de un francés, Etienne de Lavoisier, que lucha contra la tiranía, ¿no? El tirano, ¿de dónde le viene la fuerza? Y le viene la fuerza no de que tiene mucha potencia, sino de que la gente concede someterse a alguien que se presenta como un padre protector, como alguien que lo va a cuidar y va a garantizarle que va a tener todo a resguardo mientras él sea su padre,
¿no? Entonces, esta confianza en que va a haber un padre que nos va a proteger es algo que Kant mucho después llamó la minoría de edad, ¿no? La humanidad en muchas partes está en situación de minoría de edad. Bueno, esto que se llamó servidumbre voluntaria en el siglo XVI, Kant en el siglo XVIII lo reelaboró como el estado de minoría de edad de la humanidad, de que la gente no se atreve a ser libre, y que Michel Foucault, que es un autor contemporáneo, llamaría sujeción. Estamos sujetos a estas formas de dominio que lo tenemos ya vistos como formas naturales de ser. Bueno, los señores de la nube son tecnopatriarcados consolidados. En las nubes circulan operaciones militares, financieras, policiales, y se cometen, igual que en el segundo entorno, que es el que conocemos, ciberdelitos. Bueno, todo eso hace que seamos muy vulnerables en nuestro tránsito por este tercer entorno. Bueno, entonces la idea es que habría que legislar, habría que pensar cómo normativizar este poder omnímodo de estos señores de la nube. Y entonces limitar esta tecnoservidumbre, habría que democratizar estos tecnofeudos, empezando por estas tecnonubes, especialmente las que venden los datos de los usuarios, a los que tratan de una manera extractivista, ¿no? Como simples recursos que después venden. Bueno, la Declaración de los Derechos Humanos, y es el parámetro para hacer pensar esta nueva normatividad, prohíbe los tratos crueles, inhumanos, degradantes, y esto también ocurre en las redes sociales y en estas tecnonubes. Las tecnopersonas no podrían ser utilizadas ni comercializadas sin permiso, se debería prohibir la utilización de datos generados por los usuarios. Bueno, una cantidad de cuestiones que, como estoy un poco corrida por el tiempo, imagino, deben ser atendidas, pero esto requiere algo que no existe, que es un nuevo poder judicial, un poder judicial que legisle, pero ya no a nivel del Estado, porque como es algo que está globalizado, tendrían que ser nuevos estrados judiciales, pensar nuevos modos de penalizar los delitos que se cometen y todo este tipo de cosas. Bueno, entonces, ¿qué hacer frente a esto? ¿Cómo sería la posibilidad de una rebelión de los tecnousuarios frente al poder omnímodo de los señores de la nube? Y bueno, acá proponen 9 medidas de intervención que serían modos de resignificar los derechos humanos que conocemos, pensándolos desde los modos de dominación de estos señores de la nube. Entonces, ellos ponen 9, acá están señalados, no tenemos mucho más que solamente mencionarlos, repensar, reinterpretar los derechos humanos a la luz de las prácticas de este tercer entorno, formular derechos de las tecnopersonas, tanto individuales como grupales, fomentar la creación de nubes públicas gestionadas públicamente, establecer una división de poderes entre las nubes. No hay división de poderes en los poderes de la nube, como sí hay división de poderes en los estados. Alfabetización en el uso de las tecnolenguas, defender la propiedad de los datos para que no puedan ser vulnerados los derechos de las personas que se les apropian libremente, afirmar el pluralismo axiológico y ontológico en este tercer entorno, es decir, el pluralismo de que no pueden hacerse reduccionismos en este sentido, ¿no? Como ha pasado siempre, de consagrar a algo como lo propio de lo humano, no, el pluralismo axiológico, que cada uno pueda pensar desde sus propios valores.
El debate sobre estos temas debe ser público y abierto, no debe quedar clausurado a expertos o cosas por el estilo, y resistir el estado de servidumbre voluntaria sin recurrir a ninguna forma de tecnoviolencia, y nombra distintas alternativas para no incurrir, digamos, como que sería una guerra, pero habría que entablar una guerra con los señores de la nube, pero en lo posible pacífica, ¿no? Sin recurrir a la violencia. Bueno, ¿qué tan positivos son? Sí. ¿Qué tan confiados son en que esto se pueda lograr? Bueno, en este libro son escépticos y dicen, ojo, cuidado. ¿Por qué? Porque Javier Echeverría tiene esta imagen desencantada que yo les decía acerca de lo que es la innovación. También innovar en el sentido de proponer cambios positivos tiene también esta doble cara, que es que toda innovación tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos destructivos, y que quizás esta mirada escéptica tiene que ver con que combatir un modo de dominación muchas veces restablece otro modo de dominación, ¿no? Es decir, no hay una imagen bien pensante de lo que sería así un futuro de liberación de la humanidad de un estado de servidumbre presente. Entonces, bueno, es un poco amargo pensarlo de este modo, pero ese es el modo en el que transita este libro, donde llama, en este caso llama a la prudencia. Dice, hay que ser prudentes, hay que resistir la servidumbre voluntaria, pero hay que ser prudentes. Bueno, entonces llegamos hasta acá. Hola. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Lamento tener que, que pedirles un tiempo limitado para que todo el público pueda participar de todo, pero muy, muy interesante. Abriremos después un espacio de charla. Presento ahora a Pablo Martín Méndez. El título de su exposición es Preguntas de la filosofía para un presente incierto, civilización y barbarie en la era digital. Es licenciado y profesor en Ciencia Política por la UBA, doctor en Filosofía por la UNLA, investigador del CONICET y director del Centro de Investigaciones Éticas Ricardo Magliandi, del Departamento de Humanidades y Artes de esta universidad. Pablo. Muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias a los colegas que tengo el honor de acompañar en esta mesa. Gracias al público. Y un poco lo que voy a decir, también agradezco haber tenido a Cristina como precedente porque me facilitó muchísimas cosas que ya no voy a tener que explicar. Sobre todo el tema de la servidumbre voluntaria. Así que nada, una alegría estar aquí en Escalatrónica, es la primera vez que participo de este evento y querría empezar planteando algunas preguntas al público, que veo mucho público joven acá, ¿sí? Y preguntas bastante básicas, pero para provocar un poquito el debate y la imaginación. Ustedes usan celular, ¿no? Bien. ¿Cuántas horas por día, promedio? ¿Menos de una hora? Ah. ¿Seguro? Menos de una hora en el colectivo, cuando estás en el colectivo. Ah. Bien. ¿Promedio cuánto les parece que un joven usa celular por día? ¿Cuántas horas? ¿6? Ah, pero es un laburo entonces, porque uno trabaja 8 horas, después mira 6, ¿cuánto duermen? 6 horas, 5 más, algunos más. Bueno, ¿hacen trámites por internet?
llenan formularios, compran objetos, bienes por internet también, seguro. No vamos a mencionar marcas acá ni plataformas, pero saben todo de qué estamos hablando. Bueno, son ciudadanos digitales, ¿no? Y lo entienden mejor que yo, mejor de lo que podemos explicar conceptualmente. Lo que vamos a tratar de preguntar, yo no traigo acá respuestas taxativas, no es el interés de la filosofía, ¿no es cierto, Cristina? No. La idea es abrir más preguntas que generar respuestas definitivas. Cuando armé la idea de esta breve exposición que voy a hacer con mi compañero y amigo Alejandro Tutunyan y con Susana, la pregunta disparadora era hasta qué forma la construcción de ciudadanía, la tecnociudadanía, podríamos decir, o la ciudadanía digital, hasta qué forma continúa o rompe con los tres grandes legados de la modernidad. Y pienso sobre todo en la Revolución Francesa. Ustedes por ahí lo conocen, tres legados de la modernidad: libertad, igualdad y fraternidad. A mí me gustaría interrogar la tecnociudadanía o la ciudadanía digital en la que todos vivimos de una forma u otra. Por ahí el compañero que usa el celular 1 hora por día está un poco más salvado de eso, bien. Pero interrogar en base a tres preguntas y estos tres ejes: libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, primero, ¿las tecnologías nos hacen más libres o garantizan, nos dan más libertad o son una amenaza para nuestra libertad? Segundo, ¿cómo? Las dos, bien. Él está pensando filosóficamente. Va por ahí. Sí, no destruir un poco las dicotomías, pero bueno, déjame provocar un poquito. Y después vamos ahí. Pero sí, va por ahí la idea. ¿La ciudadanía digital posibilita un mayor grado de inclusión o implica la emergencia de nuevas formas de exclusión cuando hablamos de igualdad? ¿Sí? También ahí tenemos toda una polémica. Yo diría, como decís vos, diría las dos. ¿Sí? Nuestras formas mediatizadas de comunicación nos hacen más fraternos, más compañeros, o generan nuevas divisiones. Y otra vez, podríamos decir las dos. Bueno, es el conflicto que tiene, las tensiones internas que tiene la ciudadanía digital. Quienes me conocen, acá Juan, Cristina, dirían que yo daría una respuesta negativa a estas. Yo creo que la tecnología en un punto nos hace más desiguales, nos hace menos libres, nos divide más. Pero también es verdad que también tiene cosas positivas y no estamos en el momento, tenemos que pensar, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la tecnología a la basura? ¿Dejamos todo atrás? ¿Volvemos a vivir en un estado natural como planteaba el amigo Rousseau? La solución obviamente no va por ahí. Entonces yo, para responder estas preguntas, querría trabajar justamente sobre tres dicotomías, que fue algo que también tomó Cristina, y disolverlas. Primero, la división público-privado. Una división que viene de lejos, de la antigua Roma. Hay un mundo público, donde hablamos en público, como ahora, estamos hablando en público, y un mundo privado, donde estamos reservados, generalmente queda reservado al ambiente doméstico, a la relación que tenemos dentro del ambiente doméstico, dos cosas separadas y divididas. Bueno, díganme, ¿eso hoy en día existe? ¿Podemos pensar en esa división así tan antigua? ¿Podemos pensar hoy en día que sigue manteniéndose? Cuando, por ejemplo, posteamos en Facebook cosas desde nuestra casa. Bueno, los docentes nos tocó, y a ustedes también, durante la pandemia, dar clases virtuales y era abrir una ventana y que se vea toda nuestra casa. Yo no sabía poner todos esos fondos borrosos que después aparecieron, se veía todo lo que pasaba en mi casa. Supongo que a muchos les habrá pasado lo mismo. Bueno, ahí la división público-privado se disuelve. Después está la huella digital. Todo lo que hacemos en Internet, en la computadora, en soledad, ustedes saben, hasta el mínimo clic queda registrado. Esa es información que queda registrada. Los celulares. El celular que yo tengo acá está registrando las conversaciones. Está registrando fragmentos de conversación. Y yo hablo de sillones ahora y después me va a aparecer si no quiero comprar un sillón. Seguramente a ustedes les ha pasado.
O hablo, ay, qué lindo sería viajar a Tucumán ahora que se viene el calor, y me van a salir promociones de viajes para viajar por el país o ir afuera, etc. Ir afuera no, por eso estamos medio pobres, no podemos salir. Y hay que cuidar las divisas del país. Hasta Agustín Laje, que por ahí ustedes lo conocen, un referente del libertarianismo, tiene un libro que se llama La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, habla de un panóptico 2.0. Panóptico es un invento de Jeremy Bentham, que viene del siglo XIX. Foucault, acá nombrado por Cristina, habló mucho del panóptico. Las escuelas, las antiguas escuelas, los antiguos hospitales estaban diseñados con una forma panóptica que desde un punto se pueda ver todo. Bueno, hay un panóptico 2.0, esto lo dice Laje. Hay un panóptico 2.0 que registra todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, ahí la división público-privado, digamos que yo no sé si la seguiría pensando como se pensaba antes. El mundo privado es cada vez más público, pero a su vez el mundo público se vuelve cada vez más privado porque exponemos nuestras privacidades, nuestras intimidades, contamos todo lo que nos pasa, posteamos. Hay todo un ida y vuelta ahí que no hay una división tajante entre lo privado y lo público. Primera dicotomía, digamos, que habría que ver si sigue funcionando. Segunda, lo trabajó Cristina. La división entre libertad y servidumbre, o libertad y esclavitud. La modernidad, como bien nombró Cristina, se eleva contra la tiranía, está la Boecista, una serie de filósofos del siglo XVI y XVII, que es proclamar la libertad contra las cadenas de la tiranía, ¿no? Acá en la Revolución de Mayo, en un punto, también levantó ese lema, lo dice nuestro himno. Sí. Bueno, ¿hasta qué punto? Yo me pregunto también, Cristina habló mucho de eso, ¿hasta qué punto se puede hablar de libertad en el mundo de la soberanía, de la ciudadanía digital? Y yo no solamente me refiero a la fuerte dependencia que generan las tecnologías. Uno tiene que estar ahí. Ay, me vibró el celular, a ver qué tiene. A ver qué pasa. Ajá. Sigue trabajando. Otra vez el celular, a ver qué pasa. Lo llevo en el bolsillo. El celular es como una prótesis, somos cyborg. Es como, y aparte perdés el celular y caes en el medioevo, por lo menos, ¿no? Se te cae el psiquismo. Entonces ha generado una fuerte dependencia. Ustedes mismos me dicen, miro el celular 6 horas, a todos nos pasa, nadie está exento de esto. Ha generado una fuerte dependencia el uso del celular. Lo usamos para despertarnos. Lo usamos, hasta el celular tiene aplicaciones que te miden cuántas horas usar el celular si lo querés usar menos. O sea, lo usamos para todo, hasta para no usarlo en un punto. Lo usamos para nuestros contactos. Yo soy de la época, que tengo un poco más de edad que ustedes, como el compañero Juan, que nos memorizábamos los números de nuestros amigos, los números de teléfono. Cuando existía el teléfono fijo. Decía, che, ¿cómo era? Vamos a llamar a fulano, y uno se sabía el número de memoria. Yo no sé ni el número de memoria de mi propio teléfono hoy en día. Digo, el celular memoriza por nosotros y piensa por nosotros. Entonces hay una fuerte dependencia de la tecnología que lo tenemos incrustado ya en nuestros cuerpos y en nuestro aparato psíquico. Pero no solamente me refiero a eso cuando hablo de las nuevas formas de servidumbre que genera la tecnología. Hay algo más importante todavía. Y hay que ver cómo hoy en día las empresas, y no solamente las empresas privadas, sino también muchas empresas públicas y dependencias del Estado, tienden a delegar responsabilidades sobre nuestras espaldas. ¿A qué me refiero puntualmente? Cada vez necesitamos más claves por el tema de la ciberseguridad. Cada vez más aplicaciones, cada vez más códigos. Para hacer cualquier trámite, para hacer cualquier cosa, hay que bajarse una aplicación, hay que saber manejar tecnología y para eso hay que tener un buen celular. Digo, el mundo de parte del aparato estatal se ha digitalizado, ha perdido contacto con el territorio, cosa que nos tendría que servir para pensar cuestiones muy coyunturales de ahora, ¿no? Resultados de elecciones, etc. Se ha tendido a digitalizar, ha perdido contacto con el territorio y con la ciudadanía hecha en cuerpo, ¿no? Y ha tendido, tanto por el lado público y privado, yo lo que veo es que se le delegan responsabilidad al ciudadano. Y cada vez más tenemos que hacer cada vez más trámites, donde antes había empleados públicos o empleados privados, los bancos, por ejemplo, ahora no, tenés que hacer todo vos desde tu celular.
Ahí hay dos cosas. Primero, no, estamos trabajando gratis, no sé si se dieron cuenta. Estamos trabajando gratis. Lo que antes hacía un empleado en una empresa, ahora lo tenemos que hacer nosotros, cuando te dicen bajar la aplicación, gestionarlo por acá, etc. Y segundo, se están perdiendo muchísimas fuentes de trabajo, ¿sí? Dicen que esto va a ser más grave a futuro. Entonces, yo me pregunto ahí de qué libertad estamos hablando. Cuando surge una nueva forma de ciudadanía a la cual se le cargan múltiples responsabilidades. ¿Y de qué individualidad estamos hablando ahí? Miren, hace 30 años, un filósofo conocido que hemos trabajado también mucho con Cristina, que es Gilles Deleuze, tiene un texto muy lindo que lo trabajamos mucho en ética, que es Post-Scriptum sobre las sociedades de control, que él medio como decía cómo iban a ser las sociedades del futuro, que ya no iban a ser sociedades disciplinarias, como contaba Foucault. Y decía, en las sociedades de control no va a haber individuos, tal como los conocemos o como los pensó la modernidad. En las sociedades de control, que serían estas sociedades, va a haber dividuos. ¿Sí? Nosotros somos dividuos, ya no somos individuos, tenemos múltiples identidades, desarrollamos múltiples tareas, hacemos millones de cosas a la vez, algunos hablan de la todología, ¿no? En el campo profesional, tenemos múltiples ventanas abiertas en la cabeza como en la computadora, bueno, eso también lo tenemos así funcionando en la cabeza. Estamos cada vez más divididos por dentro. ¿Y por qué? Porque también tenemos cada vez más responsabilidades, cada vez más cosas que gestionar. Esa individualidad de la que hablaba Deleuze hoy se ha transformado en una continua autogestión. Estamos todo el tiempo autogestionándonos. La herramienta para autogestionarnos es esta. Esta autogestión antes la hacían otras personas, antes la hacían otros, antes la hacían las empresas y el Estado se encargaban de gestionarnos y sobre todo el mundo privado nos ha derivado muchas responsabilidades que antes hacían empleados del sector privado. Y nosotros ahora lo estamos haciendo gratis. ¿Sí? Entonces, estamos cada vez más divididos, tan divididos que tendemos a estallar por dentro. Esto, hoy en día se ven muchos problemas de salud mental vinculados con la tecnología que tienen que ver con esto de lo que le estamos hablando, ¿no? Cómo esta individualidad, ya no individualidad, sino individualidad, que tenemos a dividirnos cada vez más en tareas, en cosas, en gestionar todo, nuestra salud, nuestra educación, nuestros hijos, nuestra jubilación, cada aspecto de la vida tiene que ser gestionado, nos empiezan a dividir, nos empiezan a fragmentar, vemos que nunca nos alcanza el día, que no nos alcanza el mes, que no nos alcanza el año, y bueno, ¿cómo no va a estar relacionado con el estrés y con problemas mentales más severos, ¿no? Pero hay que preguntarse la relación entre... la ONU habla de que va a haber una pandemia de depresión, que la depresión va a ser una de las enfermedades más frecuentes en 10, 20 años. Bueno, lo que pasa en el mundo laboral y lo que pasa en el mundo con lo que estamos haciendo con la tecnología tiene mucho que ver con esto. Finalmente, una última división que quería trabajar, que viene de Sarmiento, nada más y nada menos, civilización o barbarie, ¿no? Que es lo que lleva el título de esta exposición. Hace 20 años, por ahí ustedes son más jóvenes, no lo recuerdan, pero hace 20 años muchos pensábamos que Internet venía a traer un mundo cosmopolita. ¿No? Integrado, íbamos a poder, que la información iba a circular con libertad, y que se iba a democratizar la comunicación, que íbamos a un mundo mucho más integrado y democrático, donde todos íbamos a poder hablar en un nivel de igualdad, todos íbamos a poder intervenir en la esfera pública, virtual. Bueno, yo lo que veo hoy es como en las redes, hay una nota al pie, tal vez la vieron, hay un documental muy bueno que se llama The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales. Si no lo vieron, mírenlo, porque está muy bueno y es muy interesante para pensar esta época. El dilema de las redes sociales. Decía, hoy vemos cómo las redes se transforman en reductos donde cada cual se encuentra con quien piensa igual, con quien siente igual, con quien le gusta lo mismo, y el otro, el que queda afuera, es extraño, es monstruoso, es hostil. ¿Sí? Las redes sociales, que parecía que venían a abrir un mundo donde íbamos a convivir todos, como el ideal de la sociedad cosmopolita de Kant, han generado espacios cerrados donde nos encontramos con lo que no queremos encontrar. Y acá hay que ver cómo operan los algoritmos, ¿no? Cómo nos llevan a ver lo que queremos ver. Y todo lo que nos resulta extraño aparece como hostil, como una amenaza, como monstruoso. Entonces hay que preguntarse ahí cómo en verdad de generar fraternidad
nos están en un punto dividiendo. Ni hablar de lo que son las políticas de censura que hay a través de las redes sociales, la cancelación, los escraches. A veces uno antes de postear algo lo piensa 2 veces, porque digo, mirá si digo algo, una opinión política tal vez, o me gusta el alfajor Capitán del Espacio y aparecen 20 tipos atrás, porque esto pasó, 20 tipos atrás insultándome. Entonces hace que uno piense, por lo menos yo que soy tengo un poco más de edad y la prudencia va llegando con la edad, hace que uno piense 2 o 3 veces antes de postear cualquier cosa, hasta qué alfajor le gusta. Digo, estamos en ese nivel. Algunas conclusiones. A veces me dicen que el celular no es más que una herramienta. Yo digo que una herramienta es un lavarropa, que te facilita mucho la vida, una cafetera, un auto que te lleva de un lado a otro, herramientas que nos facilitan la vida y nos ahorran tiempo. Digo, sobre todo la generación, que hay una fuerte división de género, ¿no? Con el tema de quién limpiaba la ropa en una casa. Cuando antes los lavarropas llevaba a la mujer, que era sobre la que le recaía toda esa tarea, desde limpiar pañales de tela hasta planchar las corbatas del marido, todo eso caía en la mujer. Y ese tiempo el lavarropa lo libera. Ahora, yo digo, el celular no es una herramienta como un lavarropa o una cafetera. El celular es una tecnología engarzada en nuestra subjetividad. Y si no, hagan la prueba de qué pasa si pierdo el celular. Se pone en crisis nuestra propia subjetividad porque está sostenida en eso que es mucho más que una herramienta. 2 cosas más para terminar. Hoy una gran parte de la población concentra sus fobias en el Estado, que aparece como el gran opresor de la libertad. Bien, yo sin exagerar, diría que no vendría un poco mal, y esto lo voy a decir en forma provocativa, tenerle un poco de fobia a la tecnología o manejarla con un poco más de prudencia, porque ahí aparece lo que hablaba Cristina, nuevas formas de servidumbre, nuevos feudos, ser más prudente con la tecnología, no tomarla como algo que, bueno, se desarrolla naturalmente, está ahí y simplemente está para que la usemos, sobre todo lo que son las tecnologías informáticas. La tecnología se desarrolla en forma tan rápida que a veces desde la filosofía no nos da el tiempo para pensar. No podemos ser como el búho de Minerva de Hegel, que levanta vuelo en el crepúsculo y piensa lo que ha pasado. Nosotros, la tecnología va muy rápido y no nos da la cabeza, no nos da las herramientas para pensar todo lo que trae, ni hablar todo lo que es la inteligencia, todo lo que está trayendo y va a traer la inteligencia artificial. Entonces, por ahí, frente a esta digitalización de la vida que vivimos en el presente y que seguramente se acentúe en el futuro, tal vez convenga apagar un poco las máquinas por un rato, ¿sí? Y darse tiempo para pensar. Obviamente esto no es una propuesta individual. Tiene que darse una respuesta política que involucra a diferentes actores, entre ellos las universidades, ¿sí? Pensar críticamente qué estamos haciendo con la tecnología, apagar un poco el celular, no va a pasar nada, ¿sí? Desconectarse un poco y ponerse a hablar cara a cara y pensar, ¿sí? Y discutir. Finalmente, para mí por lo menos la cuestión no es, porque hoy se propone, bueno, es un cambio, vivimos una revolución tecnológica, hay que adaptarse. Para mí la cuestión, para mí toda tecnología es política y adaptarse siempre hay algunos que ganan y otros que pierden. Me parece que que la única alternativa no puede ser adaptarse a los cambios sin una crítica y sin imaginar otras alternativas. Y estando en escalatrónica, me parece que de esas alternativas también se tiene que ocupar el arte, e imaginarse otras formas posibles de futuro. Muchas gracias. Bueno, cuántas preguntas, cuántas posibles respuestas. Vamos ahora con la palabra de Juan Donati. Su exposición la tituló De la distopía a la utopía, reflexiones sobre las tecnologías y lo humano. Juan Donati es licenciado en Audiovisión y licenciado en Enseñanza de las Artes Combinadas, carreras de aquí de la universidad, diplomado en Ciencias Sociales con mención en Educación
y es especialista en educación y nuevas tecnologías por Flaxo. Doctor en Derechos Humanos, también graduado en esta universidad, docente concursado e investigador en esta Universidad de Lanús y en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Tu palabra. Hincha independiente, papá de Camilo, amante del cine y del rock and roll. Eso. Que es lo más importante. Bueno, ¿cómo están? Veo muchas caras conocidas. Voy a usar mi celular para que me vaya guiando. No quiero estar en rector moral de nadie, por favor. Yo también uso el celular. Yo lo uso más de 1 hora por día. No, en primer lugar, elogiar el concepto, la idea, el nombre de este festival. La idea de Escalatrónica, no sé si fue invento tuyo, Susana, o del equipo, o quién del equipo. Me parece que es una maravilla porque es una síntesis interesante que si me da un poquito el tiempo después la vamos a abordar un poquito, ¿no? Pero esto del... Dale, sí. Se escucha igual. En el 2015, Alejandro Tutuyán y Germán Infiesta, cuando pensamos en el festival, diseñaron este concepto de escalatrónica, es decir, arte electrónico en las ciudades de remedios de escalada, ¿no? Así que lo tomamos y nos parece una buena síntesis. Muy bien, sí, totalmente. Bien, Ale. Ahí, ¿no? Esa idea de la tecnología abstracta, lejana, inalcanzable, imposible, pensada en un territorio, que es el territorio donde está nuestra universidad. Siguiendo un poquito la línea, hablar tercero es muy difícil, y además después de Cristina y de Pablo, ¿no? Pero siguiendo un poquito la línea con que terminaba recién Pablo, invitar a que siempre hay que reflexionar sobre las consecuencias que traen las tecnologías, ¿sí? Acá veo muchas y muchos estudiantes de audiovisión donde el trabajo va a estar mediado por tecnología. Bueno, nada, todo está mediado por tecnología, ya lo dijo Cristina, esta idea plástica del humanismo, de lo humano. Nunca solamente amoldarse, ¿sí? Adaptarse, creo que es la palabra que usaste vos recién. Hay dos grandes ideas en torno a las tecnologías. Uno es la idea del determinismo, ¿sí? El determinismo tecnológico, tecnología por un lado, sociedades por otro lado, donde las tecnologías impactan. Es más, se dice que las sociedades, la cultura, retrasan a los desarrollos tecnológicos, ¿no? Como la atrasan, retardan los desarrollos. Y nos deja a las personas en un lugar pasivo, en el cual solamente tenemos que esperar a que haya desarrollos tecnológicos para poder usarlos y tener cierta tecnoutopía en la cual solo nos queda esperar que ese desarrollo, quizás, en el mejor de los casos, resuelva algunos de los grandes problemas que tenemos y en otros casos, como dijo Cristina, no, todo lo contrario. Hay otras miradas frente a la tecnología, que es la idea de construcción social de la tecnología, ¿sí? Los desarrollos tecnológicos la hacen ciertas instituciones que son parte de las sociedades, están constituidas por personas, entonces es imposible desarmar esa unión que hay entre las sociedades y las tecnologías, ¿no? Esto lo plantea Raymond Williams ya en fines del siglo pasado y más cerquita en espacio y tiempo Hernán Thomas. En el capitalismo tardío, ¿está bien hablar de capitalismo tardío? Bueno, es una denominación. ¿Puede ser? ¿Está bien? Sí. Sí, bueno, sí. Sería el capitalismo post-años 70. Ok. Bueno, claramente, como dijeron acá mis compañeros, el poder centralizado no los tienen los estados, sino que los tienen las corporaciones, ¿sí? No hay duda de ello. A lo sumo podría haber algunos estados que generan luchas claramente asimétricas. Pero es más, no solo eso, sino que hoy los estados son uno de los pocos reductos que quedan en pos de generar políticas de igualdad, ¿sí? A mí me cuesta pensar que otras instituciones son las que pueden proponer, generar y aplicar políticas de igualdad más allá de los estados. Y esas políticas de igualdad son una de las características de lo humano, ¿sí?
de lo afectivo, de lo fraternal, del cuidado. En estos momentos de campañas y de grandes títulos, cuando se pide la ausencia del Estado o la reducción del Estado a su mínima expresión, lo que se está pidiendo en realidad no es la libertad de las sociedades, sino la libertad de estas corporaciones a hacer lo que desean bajo su mirada mercantilista, cultural y otras cuestiones más, pero sobre todo mercantilista. Por lo tanto, dejar el desarrollo tecnológico solo en las manos de las lógicas del mercado es un enorme riesgo, ¿sí? Yo acá voy a plantear dos certezas que me pueden pelear. Lo miro a Pablo porque Pablo me pelea un montón, entonces me gusta a mí. Primero que estas inteligencias artificiales, estos nuevos desarrollos tecnológicos, como los querramos llamar, son inevitables. ¿Sí? Podemos apagar el celular un ratito, podemos mirar para otro lado, ponernos anteojeras como los caballos, pero son cuestiones que ya están conviviendo con nosotros en sus primeros pasos quizás, pero sí que son inevitables. Por lo tanto, si son inevitables, la pregunta que sí hago aquí es si tiene sentido resistir su existencia, ¿sí? Y la otra afirmación es que estas inteligencias artificiales pueden llegar a ser muchísimo mejor que nosotros. Muchísimo. En términos de eficacia, que es lo como se suele medir, yo lo discuto, pero en términos de eficacia pueden ser muchísimo mejor que las personas. Es más, como dijo recién Pablo, hasta pueden reemplazarnos. De hecho, como él dijo, nos reemplazan, ¿sí? La cuestión acá es cuál es el camino que van a tomar estos desarrollos tecnológicos, hacia dónde va a ir. Por ejemplo, como dijo Pablo, si estas inteligencias artificiales van a reemplazar al trabajo, cosa que ya está ocurriendo y eso se puede profundizar. El fin de semana vi una serie, no sé si vieron, inglesa, que se llama Years and Years. Mi inglés es patético. Sí, no, yo la vi cuando empezaba la pandemia, me quedé traumado. Quedaste traumado, es algo apocalíptica en términos de eco, pero el gran hilo conductor de ¿vieron esa serie? ¿No? Es muy realista, muy recomendable, una serie británica, Years and Years, años y años sería la traducción. Yo la vi y me imaginé que es te un había futuro encantado. muy cercano, digamos. Sí. Tipo Black Mirror, no sé si la vieron. Es más realista. Más realista, mucho más realista. Es una serie polémica, apocalíptica, pero que toma el tema, sobre todo el tema del trabajo y el reemplazo del trabajo por estas máquinas. El título de la exposición esta habla de la distopía, ¿sí? Distopía como sociedad totalitaria, homogénea. Esta distopía es una construcción, no es algo natural, ¿sí? Y nada indica que las sociedades actuales tengamos que ir hacia allí, que el desarrollo tecnológico, que la única propuesta que haya es hacia esa distopía, porque, como dijo Cristina hace un rato, si hay algo humano es la pluralidad, la diversidad, ¿no? Y plantearlo en términos de distopía sería todo lo contrario, se habla de algo homogéneo. ¿Está claro el concepto de distopía en contraposición de utopía? ¿Se entiende la idea de distopía? ¿La vieron en alguna materia? ¿Sí? Con Juan Zamaja. Es un ideal imposible de alcanzar que es muy próspero, bueno, lindo, agradable. Utopía. Sí. Bien. ¿Y distopía? Lo opuesto, un mundo caótico, hecho pija. Sí. Totalitario, no sé si ordenado, no caótico, ¿no? Ordenado. George Orwell, 1984, la tienen, The Big Brother is Watching You. De ahí viene la idea de Gran Hermano. Esa es una novela distópica, por ejemplo. Bien.
podemos poner frente a la distopía, a la utopía como contraposición, ¿sí? Utopía de una sociedad basada en el afecto, en la igualdad, con paz, en un mundo con humanidad, con amor, ¿sí? Como para contraponerlo de alguna manera. En la cual las personas tenemos que seguir queriendo hacer, ¿sí? Porque muchas veces, como nombraron acá mis compañeros, estas tecnologías lo que hacen es el delegar, ¿no? El de dejar de hacer y que otros hagan, que hagan arte, que hagan música. Bueno, la propuesta es que las personas querramos seguir haciendo. Ustedes, en su gran mayoría, estudiantes de la universidad, vienen a hacer, vienen a pensar y también vienen a hacer, ¿sí? Sin duda las tecnologías tienen cualidades políticas, ¿sí? Podría parecer eso una contradicción, que son objetos, pero aparece una persona a fines del siglo pasado que dice, no, los objetos también tienen cualidades políticas. ¿Por qué? Bueno, porque fueron creados con un fin específico, ¿sí? Con cierta finalidad. Bueno, este autor, Wiener, da como un pasaje y un montón de ejemplos, pero también sabemos que a lo largo de la historia han ocurrido un montón de hechos en los cuales ese fin específico por el cual fueron hechos algunos dispositivos o algunas tecnologías se fue modificando, ¿sí? Nadie puede decir que el celular, como decía Pablo, fue realizado para voltear a algún gobierno en algún país, ¿no? Sin embargo, se ha utilizado ese medio de comunicación. Estoy tratando de pelearte, como para encontrarle otra lógica. En todo. Las tecnologías son polivalentes. Ahí va. Tienen usos polivalentes. Sí. Sí, como por ejemplo, cuando fue el atentado en España, en Atocha, en la estación de Atocha, no había WhatsApp, pero sí había mensaje de texto y le empezaba a circular mensaje de texto en gran parte de la sociedad para situarse en la plaza y hacer una gran manifestación en contra del presidente, porque en realidad lo que había dicho Aznar en su momento fue que fue la guerrilla de España, que fueron que fue la ETA, ¿sí? Y bueno, sin embargo, y después la justicia demostró que habían sido un grupo tipo ISIS, un grupo musulmano, porque España había mandado, ese gobierno de derecha en España había mandado tropas a algunos de estos países del Medio Oriente. A Irak. Entonces, nadie puede decir que las grandes empresas han construido estos dispositivos para porque las elecciones eran unos días y esa manifestación visibilizó la disconformidad con esas políticas en España y ahí se postulaba un candidato de derecha y ganaba prácticamente caminando y termina perdiendo y termina ganando, si mal no recuerdo, Zapatero. No hay manera de pensar que estos dispositivos fueron creados para que pierda un partido de derecha y que gane un partido de, no sé cómo llamarlo, centro izquierdo, como fuera. Pero más allá de cambiarle el sentido al uso, ¿sí? Apropiarse de las tecnologías y cambiar el sentido al uso, también poder plantearnos en apropiarnos, ¿sí? de hacer diseños de desarrollos tecnológicos que resuelvan los problemas más cercanos que tenemos nosotros en nuestros territorios, en nuestras comunidades, para resolver nuestros problemas, ¿sí? Y ahí aparece el concepto de soberanía tecnológica, ¿sí? Que es un concepto bastante vapuleado, pero a mí me parece que eso hay que retomarlo y que las universidades se tiene que fortalecer esa idea de soberanía tecnológica, que es ni más ni menos que las comunidades, ¿sí? Que pueden ser las universidades, centros tecnológicos, hagan desarrollos tecnológicos de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Sin esperar que otros lo hagan y tener esa actitud pasiva y solamente a lo sumo podremos cambiar el sentido en su uso. Pero más allá de eso, lo importante que quiero plantear acá en la mesa a modo de preguntas y también para discutir un poco es que en primer lugar tener una mirada crítica siempre sobre las tecnologías,
¿sí? No pensarnos solamente como usuarios. Y yo sé que muchos tenemos cierta admiración a algunos dispositivos y decimos, bueno, ojalá que salga el iPhone no sé cuánto, la Play 8 o lo que fuere, y que eso va a resolver nuestros problemas. Acá en la universidad a los que estamos invitando es a cuestionar esa mirada pasiva. Segundo, utilizarlo de acuerdo a nuestros deseos, que esos deseos tampoco sean deseos importados, deseos impuestos, ¿sí? Y a nuestras necesidades. En tercer lugar, pugnar también por la democratización en el acceso a las tecnologías, ¿sí? Como dijo Pablo, o son universales y generan igualdad, o son excluyentes, ¿sí? Y me parece que las tecnologías, en el estadio actual en el que estamos nosotros, generan más exclusión que inclusión, ¿sí? Y eso pensarlo como un problema, por supuesto. En el cuarto lugar, pugnar para que el desarrollo tecnológico se oriente hacia la resolución de problemas reales de las sociedades. Y en quinto, pugnar para que los estados, como únicos reductos que cuidan a las poblaciones, a las sociedades, a las personas, regulen el desarrollo tecnológico y garanticen el acceso. Porque ahí sí está lo que decía Cristina, la división de poderes, la posibilidad de elegir a nuestros representantes, reivindicar el rol del Estado, ¿sí? Por eso me parece importante, y acá retomo la idea de escalatrónica, ¿no? Esta idea de no pensar la tecnología como algo lejano, pensar tecnologías cercanas a nosotros, usarlas y situarlas en el territorio que es donde vivimos. Y la importancia que la universidad, que esta universidad haga este festival y de estos espacios para reflexionar sobre nuestros usos, nuestras costumbres y también nuestros deseos a futuro. Gracias. Ahí está. Bueno, me salvaste al final, Juan. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer una contrarreflexión sobre la cuestión del arte. Breve reflexión inicial mía para después poder dialogar con ustedes. Me parece que la mesa, todos los expositores nos han advertido sobre esta coyuntura y sobre el motivo por el cual este festival plantea este tema. Es decir, hacia dónde vamos, hacia lo bueno, a lo no tan bueno, a lo malo, a lo no tan malo, con las problemáticas de los usos tecnológicos, de las adicciones, de las sujeciones, ¿no? Cada uno con un enfoque diferente. Pero yo voy a hacer solo este pequeño aporte. Sin embargo, gracias al desarrollo tecnológico en el arte es la llave de salvación para ser independientes. Porque al no estar los corsets canónicos, académicos, escolásticos, todo el tiempo que nos indican cómo hacer música, cómo hacer pintura, cómo hacer trabajo corporal, cómo hacer cualquier forma de arte, en las propuestas del arte electrónico, la tecnología se mete para facilitar, para transitar el camino hacia la posibilidad de nuestra creatividad absolutamente libre, sin condicionamientos de nada. Por esa razón, con el arte electrónico no tenemos escuelas, ¿verdad? Tenemos movimientos, tenemos manifestaciones creativas y libres y que nos dicen claramente que podemos hacer arte, cualquiera de nosotros, usando justamente los dispositivos electrónicos, desde niños hasta grandes, siendo artistas o no artistas consagrados. Lo cual no quiere decir que a los que somos artistas profesionales, porque hemos estudiado para eso, como los profesores, colegas y yo misma, desestimemos esa formación, pero sí abracemos la posibilidad que nos da la tecnología de no tener límites para justamente, ya que ustedes, la mayoría del público presente son alumnos de una cátedra de taller de composición sonora, para que sepamos que cualquier fuente de sonido sirve para hacer arte. Y también sirve si nuestra creatividad se pone en compromiso con eso. Y a la vez, decir que también está la contracara del asunto que ustedes tan claramente han manifestado, que es qué pasa si no tenemos tecnología.
¿Qué pasa si lo que suena o lo que se ve o lo que existe es desde la no existencia? ¿Qué pasa si lo sonoro no suena? ¿Qué pasa si el argumento de una película, de un cine, no está? Y nos deja simplemente sugerencias implícitas para que nosotros, los receptores, podamos co-crear con esa obra. Y en ese sentido me parece que la performance que va a continuación nos va a dar algunas puntas interesantes para discutir también sobre esta cuestión de la no existencia de lo que en realidad existe, pero no se explicita totalmente, ¿no? Y me quedó una cosa, Juan, la utopía y la distopía. Como yo soy mayorcita, cuando yo era chica la utopía era aquella cosa inalcanzable, ¿no? Era el camino a seguir, pero donde el horizonte siempre se abre y nunca se lo alcanza. Por eso era utópico. ¿Estaríamos en ese concepto o no? ¿Yo? Sí, la idea es esa. ¿Sí? No sé si inalcanzable. Pero que nos lleva a buscar más y más. Deseado, soñado. Claro. A no tener los límites autoimpuestos a lo mejor por la sociedad. Sí, lo que pasa que lo que planteo es que la idea de tecnoutopía nos hace creer que la tecnología nos lleva a ese lugar soñado, deseado. Claro. Y ahí hay un problema, porque siempre hubo una tecnoutopía, ¿no? Claro. Con la aparición, Pablo recién hablaba de eso, de la radio, del cine, de la televisión, de Internet. Bueno, va a haber más discurso, más diversidad, más pluralidad, y lo que termina ocurriendo es lo que decía Cristina, que están unos pocos dueños. Exacto. Se quedan es que Cristina nos advierte verdaderamente de una situación, de un peligro hegemónico total, ¿no es cierto?, de los grandes poderes. Sí. Los discursos entiendo que no son en contra de las tecnologías, en contra de los usos de la tecnología, sino es más bien una mirada crítica, porque aparte es imposible. Las personas tenemos relación con las tecnologías desde siempre, desde el principio. ¿Sí? No nos podemos pensar sin eso. Lo que pasa es que a mí me parece que hay que pensar un cambio, porque esa relación con la tecnología siempre pudimos pensar una distancia entre el sujeto y la herramienta tecnológica. Y hoy en día, con algunas cosas que traía Cristina, como el manifiesto Cyborg, por ejemplo, de Donna Haraway, esa distancia es cada vez más difícil de medir, o se suprime cada vez más. Y es parte nuestra ya, es algo que está engarzado, que es parte de nuestra subjetividad. Y ahí me parece que hay un problema. Obviamente uno no va a decir hay que descartar las tecnologías o hay que volver hacia atrás como si eso fuese posible, eso sería distópico también, ¿no? Pero yo veo un problema, por lo menos en la forma en que usamos la tecnología, más allá de los fines que le demos. Es verdad esto que dice Juan, por ahí la apuesta es que no nos gobiernen las tecnologías, sino que seamos nosotros quienes gobernemos la tecnología, y que decidamos qué uso le damos. Sin embargo, en la forma en que se están dando, pensemos en esto, si yo pudiésemos viajar en el tiempo y diría, dentro de 15, 20 años, el celular va a estar registrando lo que vos hablás y después te van a vender cosas. Vas a armar una reunión con tus amigos digitalmente para ir a comer una pizza y van a estar negociando hasta los últimos 5 minutos a ver si vamos a comer la pizza o no. Todo va a estar... Digo, si yo les hubiese descrito este mundo hace 15 años, no hubiese resultado yo por lo menos hubiera escandalizado. Hay muchas cosas que hoy pasan que hace 15 años no hubieran escandalizado, no hubieran resultado sumamente distópicas. Y hoy en día las vivimos como una realidad natural. Por eso yo parece que como que romper la distancia o volver a armar esa distancia y decir, bueno, está pasando esto, y tomar cierta distancia. Y a veces sí, a veces a mí se me va la mano porque tengo algo de hipercrítica a la tecnología, pero bueno, ahí veo, hay un problema, perdón. No, por favor, al contrario. Pero bueno, la tecnología siempre implica progreso, implica cambio. Por eso pudimos pasar del clave al pianoforte, claro. Y por eso apareció un Beethoven después. Y los sintetizadores hermosos que usó Charlie. Los sintetizadores y todo eso. A ver, entre nuestro público, ¿quién quiere comentar, preguntar? Tenemos acá
personas que nos han hablado. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les interese? Por favor. Primera valiente. Muy bien. Yo no veo nada. Bueno, hola, ¿qué tal, Juan? Soy Brenda. Ah, Brenda, justo no te dije, ¿no? ¿Cómo va? No, me quedé pensando un poco lo que comentabas vos a lo último, no vos, Juan. Pablo. Pablo. Un poco también pasó igual con la tele, ¿no? Era como la caja boba y como todos íbamos a quedar ahí trabados. Y sin embargo, nada, la vida aún sigue. Sí, igual es verdad, es importante cómo las nuevas tecnologías nos atraviesan. Por eso sí me parece algo muy importante el tema de la legislación, que me parece que eso es a lo primero que tenemos que apuntar hoy en día. Sobre todo lo que pasa, no sé, en cuanto a las redes sociales, el tema de, por ejemplo, en Instagram, digo, ¿qué pasa con nuestras imágenes? ¿Cómo son usadas? Nada, principalmente eso, me parece que ahí es donde hay que poner el foco desde acá, desde la universidad y también, digo, desde lo que es el Estado. Y que los afecta mucho a ustedes en su profesión. Yo doy clases en diseño y comunicación visual y sale todo el tiempo eso, ¿no? ¿Qué Claro. pasa con lo que sube a internet? Entra el tema de los derechos de autor. El problema con la legislación, y esto lo planteó muy bien Cristina, es que la legislación se hace desde los estados. Y la tecnología, la web, las redes sociales son fenómenos de alcance mundial. Entonces, por ahí vos publicás algo acá, te publicás una imagen o algo y te la toman en otro país y, digamos, ¿cómo haces para accionar ahí? Digo, es muy difícil de regular eso con el aparato legislativo. Creo que es el gran desafío esto que vos planteás. Con el aparato legislativo que existe actualmente, es muy difícil de regular un fenómeno que es de alcance mundial y que va fluyendo al estilo de la modernidad líquida de Bauman. Es todo un desafío. Sí, pero por lo menos, digo, se pueden empezar dentro de lo que son los parámetros dentro del país. Digo, el tema de las Sí, fake claro. news, digo, qué sucede con nuestras imágenes que muchas veces, o sea, literalmente se pueden usar para cualquier cosa. Tranquilamente pueden agarrar una imagen, no sé, me doy el ejemplo mío, porque están en Instagram, y pueden usarla y agarrar Para y otra decir, cosa. no, ponele, esta persona hizo tal cosa. Digo, se puede usar tranquilamente, también, ¿desde qué lado también juzgamos? Las redes sociales lo que permiten es que sea muy fácil agarrar y de señalar, porque entonces es el espacio indicado para eso, digo. Todos tenemos el derecho también, a su vez, de andar señalando todo. Desde el anonimato muchas veces. También, pero digo, ¿hasta qué punto en ese sentido? Nada, creo que el tema de la tecnología es como complejo, pero sí está bueno estos espacios por lo menos para reflexionar un poco también a la hora que uno, no sé, los implemente y cómo los usa. Sí, la vulneración de los derechos se acrecentó muchísimo, porque no hay modo de control. Es que el Estado no tiene capacidad de control sobre lo que circula en las redes. Tampoco los señores del aire tienen ganas de que eso se controle, entonces también hay muy fuertes campañas de desprestigio, porque no nos olvidemos que también esto actúa sobre los medios de comunicación, no es simplemente solo las redes, sino que estas grandes corporaciones, como dice Juan, son dueños de los grandes medios de comunicación que a su vez son poderes concentrados en muy pocas manos. Entonces, lo que a nosotros nos parece información, en realidad es manipulación de la información. Y entonces es relativamente fácil para defender sus intereses asentar ideas acerca de quiénes son los que nos perjudican. Y entonces es muy difícil luchar contra eso. Es decir, por supuesto que hay una gran vulneración y hay muy pocos modos de contraatacar esos poderes, porque realmente son muy efectivos en el campo de crear opinión pública, por ejemplo,
¿no es cierto? Y de manipular esa información. Bueno, Pablo de las fake news es especialista, ¿no? Ponele. De cómo colonizan lo público, imágenes y informaciones falsas. Así que sí, es muy grave el problema de la vulneración de derechos, porque ese mundo de la igualdad y de la fraternidad de la que hablaba Juan está mucho más lejano en nuestro mundo. Porque si por lo menos en los ideales había una cierta letra escrita en nuestras constituciones, eso es, digamos, estos poderes sobrevuelan todas esas cuestiones y nos retrotraen a formas de dominio y de formas de servidumbre que son premodernas. O sea, nos llevan para atrás respecto a la adquisición de derechos. Bueno, pero ¿cómo hacer frente a eso? Ese es el tema, ¿no? Así que, porque vos fíjate que hay un fuerte desprestigio acerca de la capacidad del Estado para defendernos, al punto de decir que es mejor que no haya Estado. Bueno, habrá poder aunque no haya Estado. Habrá poder aunque no haya políticos. Alguien ejerce el poder. Entonces, cuando los desprestigian los modos de control social que existen ahora, bueno, lo que hay que preguntarse es si realmente están pensando en algo que nos va a beneficiar o en algo que nos va a atar de una manera todavía más poderosa. Así que sí, es cierto, pero el horizonte no es muy prometedor por ahora. Juan, ¿vos querías agregar algo? Confiemos en las nuevas generaciones. Sí, claro. Les estamos invitando a que tomen la posta porque, bueno, la huelga en Estados Unidos de actores y actrices de estos días tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con el uso de las imágenes, con la creación de la actuación a partir de una foto de una actriz, de un actor, y después se usa para recrear movimientos. Algo que aparece en Years and Years. Aparece también ahí. Lo anticipaba. Sí, es verdad. Sí. No le spoilemos la serie. Tiene que ver con eso. Y en parte la de guionistas también. Ustedes saben que Estados Unidos está en estos momentos transitando un periodo que en la historia de su país, que es una historia de muchos paros, mucha huelga, mucha protesta obrera, a diferencia de lo que se cree, igual que Francia. París está paralizada también. Tiene que ver con eso, de cómo legislar. La pregunta de Brenda está muy bien, porque es una gran incógnita. Cristina decía, bueno, la Declaración de los Derechos Humanos tiene que estar en este tercer entorno, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la complejidad? Bueno, que estas empresas, están en paraísos fiscales, no están en Argentina, ¿no? Uno cuando entra, está bien, nosotros pagamos, los que pagan Netflix o Spotify o lo que fuera, pero las empresas no están acá y muchas veces no rigen las leyes porque los límites territoriales no son los mismos límites en este tercer entorno que nombraba Cristina hace un rato. Entonces eso complica. Lo que no hay duda es que se le tiene que encontrar la forma de proteger los derechos, ¿sí? Eso por un lado. Y con respecto a las fake news, mucho no voy a hablar porque Pablo sí es el experto en estos temas, pero siempre relacionando cuando se quiere de alguna manera regular o ampliar derechos de las audiencias, lo que aparece es la idea de libertad de expresión, ¿no? Cualquier modificación que se hace dice, bueno, esto va en detrimento de la libertad de expresión, ¿sí? Si se regula de alguna manera la idea de las fake news, dice, bueno, pero acá se está poniendo límites a los contenidos, no me dejan hablar libremente, esto va en detrimento de la libertad de expresión, no es un país democrático, es una dictadura. Ese es el caminito discursivo, semántico que se suele usar. Bueno, y ahí hay una... Y al Estado, cuando el Estado también tiene un rol, que quiere poner una ley, como la de Servicio de Comunicación Audiovisual o cualquier otra ley, dice, no, ¿y el Estado qué hace acá? Está regulando los discursos. Y en realidad, como quedó acá explícito,
los recursos no los regula el Estado. Lo que hace el Estado trata de poner ciertos límites, pero los que manejan esos discursos son las grandes empresas, ¿sí? Y esos discursos, lejos de ser cada vez más, son cada vez más chicos. Por eso yo digo, pensando en el rol de la universidad, en los festivales, en Escalatrónica, en las Semanas de las Humanidades y las Artes, en el FIBAB, ¿no? Esto de revalorizar y emerger discursos que no salen por estos medios concentrados y tienen que salir por otros lados. Y ese es el rol también de la universidad. Bueno, si hay alguna opinión, algún comentario más, ya vamos a ir cerrando, pero por favor. Probando. Suena. Sí, suena. Disculpe que lo señale con el dedo, pero usted había dicho que la tecnología nos dividía y medio de que esa división siempre estuvo, o sea, previo a lo que vendría a ser la llegada del Internet y ese tipo de cosas, estaba el Ku Klux Klan, los fascistas, nazistas y gente, disculpe la palabra, de mierda que siempre apuntaba con un dedo a otro de forma despectiva. Eso, me pareció raro el comentario y no sé. Bueno, hoy esa gente tiene redes sociales. Sí, pero la división siempre estuvo, lo único que No, pero por supuesto no es que la tecnología viene a dividir algo que antes estaba unido. Lo que digo es que generan nuevas formas de división que son muy profundas, que ya ni siquiera pasan por la ideología a veces, sino por una cuestión de que yo te creo un mundo donde te muestro lo que te gusta. Mirá The Social Dilemma, porque esa documental lo muestra muy bien. Donde te muestro lo que te gusta, donde vas a ver todo lo que te gusta, una burbuja, y todo lo de afuera te va a parecer hostil, te va a parecer raro, te va a parecer extraño, te va a parecer poco amigable. ¿Sí? Hay muchos estudios sobre esto, no es un invento mío, está esa cuestión. Yo sé que también las tecnologías nos juntan. Yo por WhatsApp me he encontrado con amigos y por Facebook me he encontrado con amigos del secundario, qué sé yo. Pero también el anonimato que dan las tecnologías, la forma en que funcionan los algoritmos, generan divisiones que por lo menos a mí me preocupan. Y que a veces las tomamos también acríticamente y que tienden a llevarnos por circuitos distintos donde no nos vemos, no sabemos bien qué piensa el otro, y cuando nos encontramos físicamente a veces termina mal. No sé si no les ha pasado a veces en grupos familiares, grupos de amigos, donde uno se encuentra con el cara a cara. Y como está tan acostumbrado a encontrarse con gente que piensa como uno mismo, en internet, en los grupos de WhatsApp, etcétera, cuando se encuentra con algo distinto, lo mínimo que surge es la irritación. A eso me refería, básicamente. Sí, aparte el fenómeno que se llamó el neotribalismo, es un fenómeno desde los años 90 y cuando todavía no estaban las redes sociales tan potentes como ahora, pero el neotribalismo, que es el resurgimiento del tribalismo, se supone que la modernidad era para crear ciudadanía, y la ciudadanía tiende a una idea de la tolerancia y del respeto a la libertad y a la diferencia de los otros. Y el tribalismo es la reclusión en los vínculos primarios, en los vínculos afectivos, en los vínculos con el que es de mi misma sangre y con la exacerbación de la xenofobia, del que es distinto. Entonces hubo en Europa, en América, en todos lados, en los años 80, 90, un recrudecimiento de estas cuestiones xenofóbicas y racistas. Y hoy en día parecería que eso se incrementa en vez de mitigarse. No es un fenómeno que empezó con el tercer entorno, claro, pero hay una parte oscura de lo humano que parecería que se exacerba en el tercer entorno. Ese es el problema. Lejos de mitigarse o tratar de mediarlo mediante instituciones civiles.
Ese es el problema. Con algo sí que es novedoso, que es el anonimato. Claro. Previo a las redes sociales, discutíamos las personas y nos mirábamos. Claro, vos podías estar en contra de una lectura crítica de lo que dice y ahí lo discutíamos y se resolvía ese problema. Acá el anonimato, todo esto que dice Cristina, muchas veces se da bajo figuras que no son personas, o que son personas que tienen intereses y no se ponen su nombre, o tienen muchas cuentas. Cualquiera de nosotros podemos abrir una cuenta y decir cualquier barbaridad, ¿sí? Y eso no es sinónimo de democracia, democratización, ¿no? Estamos hablando de otras cuestiones. Una distopía. Vean la película de Hater, película polaca del año 2020, El Odiador. Muy buena, cómo se opera y cómo se psicopatea a la gente a través de las redes. Ahí muestra un mercenario de las redes que hace eso. No digo que las redes sean solamente eso, pero es como dice Juan. Yo cuando tengo una persona cara a cara, le puedo decir cosas, podemos discutir, pero no es lo mismo cuando le pongo un comentario o la agredo de forma mediatizada. Ahí surge más violencia, surge más diferencia. El cara a cara siempre aminora. Yo a una persona cara a cara no le digo las cosas que los insultos, digamos. Bueno, yo trato, por mi parte no insulto a nadie, pero digo, no es tan fácil insultar a alguien desde las redes que teniéndolo cara a cara. El cara a cara minora. Yo lo que digo es, bueno, por ahí menos mediatización en ese punto, sobre todo en las discusiones políticas, y encontrémonos y hablemos, escuchémonos. Digo, bueno, es que sí, para eso es sí, que fomentamos este tipo de encuentros. Claro. Y en eso se ha convertido, me parece, este encuentro. Y máxime que la mayor parte del público que está presente es, como dijeron ustedes, gente que va a construir el futuro, nuestros queridos alumnos de acá de la universidad. Así que Georgina y Sergio, espero que estén contentos de lo que hemos podido compartir con los alumnos y que ustedes también lo estén. Y qué decirles, nos queda el tiempo corto. Esto es el comienzo de una cantidad de oportunidad para reflexionar. Antes de irnos después de nuestra performance, vamos a recordarles a todos la oportunidad de seguir dialogando sobre estas cuestiones. Pero por el día de hoy ha sido un honor, Cristina, Pablo, Juan, un honor reflexionar con ustedes sobre esta cuestión. Es mutuo. Un aplauso para ellos. Y confiemos en las nuevas generaciones. Absolutamente, siempre. Seguro que siempre. muchas cosas mejor que nosotros van a hacer. Ahora va a haber un pequeño impas porque vamos a crear la situación de magia que genera el arte. Vamos a compartir un momento artístico y para eso tenemos que crear el misterio. Por esa razón van a bajar nuestros conferencistas, vamos a correr el telón un ratito. No se vayan, pero sí pueden, acá está nuestro artista, pueden distraerse, descansar unos minutos, pero si estamos en un festival de arte electrónico no podíamos dejar de terminar la jornada sin una expresión artística. Así que unos minutos.